Flecha persigue que se cumpla el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, trabajo decente y crecimiento económico. Cuando nació Flecha, su familia sintió que llegaba un ser muy especial. Esa tarde del 7 de octubre, Maggie, su madre, trabajaba como cada día de sol a sol para poder sobrevivir, hasta tal punto que por muy poco, Flecha estuvo a punto de nacer en su puesto de trabajo. Cada cierto tiempo, por cuestiones ajenas a su voluntad, la mamá de Flecha cambiaba de trabajo. Era algo que la mantenía intranquila y no la ayudaba a cumplir su sueño. Ese sueño era poder tener una casa para vivir con Flecha, cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación y lo mínimo para ser feliz. Realmente, ella no pedía grandes cosas. Aspiraba a mantenerse trabajando con un salario digno en el que se la valorara de igual manera que a su compañero. Su compañero Theo era el que contaba con más antigüedad en la empresa y desarrollaba las mismas funciones que Maggie. Se dedicaban a la jardinería, profesión que habían estudiado hacía mucho tiempo en una escuela que les había preparado muy bien para dedicarse a la poda, el riego y todo lo relacionado con el cuidado de jardines. Algo que a Maggie le encantaba. Era su pasión. Ella hablaba a las flores y a los árboles como si la entendieran. Les cantaba canciones alegres y les trataba con mucho cariño y respeto. Siempre decía que a la naturaleza hay que quererla como ella nos quiere. Quien nos da flores, frutos, sombra, aire puro para respirar y esos hermosos paisajes a cambio de casi nada, decía. Y lo cierto es que tenía mucha razón. Incluso durante sus 9 meses de embarazo, cumplió día tras día con su labor de mantener aquellos jardines tan bien cuidados como si fueran suyos. Intuía que iba a ser muy complicado en su vida tener una casa propia con jardín al que dedicarle ese amor que sentía. Tras el nacimiento de Flecha, Maggie recibió una carta de la empresa en la que trabajaba, en la que le comunicaron que una vez más iba a perder su trabajo. Incrédula, pensó que nunca había recibido queja por su labor, pero intuyó que el despido tenía que ver con estar de baja por maternidad, que es algo que muchas empresas no aceptan con normalidad. Flecha nació el mismo día en el que se celebra el Día Mundial del Trabajo Decente, un 7 de octubre. Y no es casualidad, creció rodeada de afecto, de amor por la naturaleza. Y aunque a su madre le costó mucho, Flecha recibió una exquisita educación y la formación necesaria para llegar a ser una gran profesional. El día de su 20 cumpleaños, Flecha, que poco a poco se había ido convirtiendo en una gran defensora de los derechos laborales de todas las personas, y conociendo lo que le ocurrió a su madre y a otra gente de su entorno en el mundo laboral, pensó que debía hacer algo, que tenía la obligación de trabajar para que las cosas mejorasen. Y eso le animó a estudiar y a implicarse en la tarea de intentar conseguir un desarrollo económico sostenible. Proponía a las empresas que ofrecieran oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con un horario y un salario dignos. También reivindicaba que las mujeres se encargaban tanto del trabajo en casa como de sus labores profesionales, y eso había que modificarlo. Era necesario que se repartieran las tareas en el hogar. Qué bien se sentía los días en los que veía que las cosas avanzaban. Convocaba reuniones entre empresas y trabajadoras de diferentes sectores, proponiendo cambios que hicieran que poco a poco se tuvieran en cuenta todas las opiniones. Cuando esto sucedía, se convencía aún más de la necesidad del cambio. Sin embargo, otros días parecía que retrocedía y por momentos se desanimaba. Pero siempre encontraba el apoyo de Maggie, que estaba muy orgullosa del esfuerzo que hacía su hija, no solo para conseguir que su familia pudiera mejorar, sino para que toda la población fuera consciente y capaz de darse cuenta de esa realidad.
Conocía a personas que la escuchaban y se sumaban a la causa, y a otras que le decían que perdía el tiempo. Pero ella continuaba su labor, aunque sabía que le quedaba mucho camino por recorrer para llegar a alcanzar el objetivo que se marcaba: trabajo decente y crecimiento económico.